Saludos cordiales para todos. Mi nombre es Rachel Evia y a continuación voy a presentar mi trabajo especial de grado para optar por el título de abogado, titulado Análisis de la responsabilidad civil que tiene el funcionario público que incurre en la violación del principio de no devolución en materia de refugio. Para ponernos un poco en contexto, a lo largo de la historia de la humanidad se han suscitado diversas situaciones que han traído como consecuencia los desplazamientos forzosos de grandes grupos de personas. Un claro y clásico ejemplo de ello es el caso de la Primera y Segunda Guerra Mundial, que devastaron el continente europeo y que fueron la razón por la que millones de personas tuvieran que huir de sus países de origen porque veían cómo sus vidas corrían peligro y cómo eran violados de manera sistemática sus derechos humanos. Pero sin ir tan lejos, en la República de Colombia, país limítrofe con Venezuela, se viene desarrollando desde hace más de 60 años un conflicto armado entre las fuerzas oficiales del país y grupos armados irregulares, por razones de carácter político, económico y social, pero que han puesto en peligro la vida de muchos ciudadanos y que estos, al tener ese temor fundado de que sus vidas corren peligro, huyen y llegan a Venezuela, que es el país más cercano, siendo Venezuela receptor de todas estas personas que pueden encajarse en la categoría de personas refugiadas. Tiene el deber de recibirlos en virtud de una cantidad de principios internacionales. Ahora bien, ¿cómo es la actuación de los funcionarios públicos que ejercen la función pública en Venezuela en virtud de la llegada de estos ciudadanos? Muchas veces se presenta el caso de que son devueltos y se incurre en la violación de uno de los principios más importantes en materia de refugio, que es el principio de no devolución. En virtud de todo esto se plantean los siguientes objetivos: conceptualizar el derecho al refugio, precisar el principio de no devolución en los instrumentos jurídicos internacionales. También el examinar el contenido de la función pública en el ordenamiento jurídico venezolano y analizar la responsabilidad civil en el ejercicio de la función pública, para finalmente analizar la responsabilidad civil que tiene el funcionario público que incurre en la violación del principio de no devolución en materia de refugio. En cuanto a la conceptualización del derecho al refugio, en el marco del derecho internacional humanitario y marco internacional de los derechos humanos, se presenta lo que es la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la Carta Fundamental, que en 30 artículos contiene los derechos fundamentales. En el artículo 14 enuncia lo que es el derecho al asilo. Si bien no menciona formalmente la palabra refugio, es a partir de esta definición del derecho al asilo que posteriormente se consagra el derecho al refugio, porque básicamente se plantea la posibilidad que tiene una persona de solicitar en otro país distinto al de origen la protección, debido a que ha tenido que huir de su propio país por motivos fundados de persecución basada en aspectos políticos, de orientación sexual, de raza, de religión e inclusive por la propia nacionalidad. Asimismo, en otros instrumentos distintos a la declaración se empieza a encontrar lo que es el derecho de los refugiados. No se hace una mención expresa de la palabra refugio, pero se entiende que refugiado es el aspecto subjetivo y es la persona que se va a ver beneficiada por esta protección que otorga el refugio. En cuanto a la evolución histórica que ha tenido este concepto, es importante hacer mención a nivel internacional de 3 momentos. El primero, que corresponde a la Primera Guerra Mundial. Como ya se mencionó, fue una situación que devastó por completo el continente europeo, y posterior a ella, cuando se crea la Sociedad de Naciones, en vista de este desarraigo que existía y de esta cantidad de personas que estaban regadas por el continente sin protección, se crea un órgano que se encargue de resolver esta situación, o al menos de mejorar y buscar la manera de que estas personas tuvieran la protección en un país. Específicamente con el caso de ciudadanos rusos y de Armenia, y con la creación de este órgano, que es similar a lo que actualmente es el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, se crea el primer documento que se enmarca en la concepción de refugio, el llamado pasaporte Nansen, un documento provisional que se le daba a estas personas que habían tenido que huir de sus países para que pudieran transitar por otros países y tener ciertos derechos como los que tenían los ciudadanos nacionales.
El pasaporte Nansen era reconocido por 23 países y debe su nombre a la persona que estaba encargada en este momento de dirigir el órgano. Asimismo, y luego el fracaso de la Sociedad de Naciones, se promulga o se consagra el primer concepto de refugiado que identifica dos elementos fundamentales y que se mantienen hasta el momento. Uno, que era la imposibilidad de tener protección en su propio país, y dos, el origen étnico o en motivos de religión, de orientación política de esta persecución. Más adelante, y sería el tercer momento que consagra el concepto del refugio, está la Segunda Guerra Mundial y posteriormente la creación formal de la Organización de las Naciones Unidas. Y es en 1950 cuando en Asamblea General de las Naciones Unidas se decide crear el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, que es el órgano que hasta la actualidad se encarga de monitorear la situación de todas esas personas que alrededor del mundo tienen que movilizarse y buscar protección en un país distinto a su país de origen. El hecho que formalmente consagra el derecho al refugio es la firma de la Convención de 1951 del Estatuto de los Refugiados, un documento en el que se esboza la primera definición formal y en el que se plantean una serie de principios que deben seguir los países para proteger a esta categoría de personas consideradas como refugiados. Bien, una vez conceptualizado el derecho al refugio, corresponde precisar el principio de no devolución en los instrumentos jurídicos internacionales. Como ya se mencionó, existe una serie de instrumentos que regulan la materia del derecho al refugio. El principal es la Convención del Estatuto de los Refugiados de 1951. Sin embargo, esta que plantea el primer concepto formal tiene dos limitantes, una a nivel temporal y otra a nivel territorial, pues según esta se iba a considerar refugiados solo a las personas que se vieran inmersas en estas situaciones antes de 1951 y a nivel territorial que fueran del continente europeo. Se presenta una limitante porque en este mundo que constantemente está en evolución ya se venían presentando conflictos en otras partes del mundo. Por lo tanto, se tuvo que desarrollar otro instrumento para ampliar un poco el concepto que se desarrollaba en el primero. En este sentido, en el año 1967 se firma un protocolo que busca ampliar un poco el contenido de la convención y elimina las limitantes que traía el concepto de 1951, de manera que cualquier persona en cualquier parte del mundo iba a poder adquirir la condición de refugiado. Ahora bien, además del concepto al refugio, instrumentos como la convención y como el protocolo desarrollan una serie de principios que son pilares en el derecho de los refugiados. Uno, que es considerado la piedra angular, es el principio de no devolución, pues es el que le da sentido al refugio. Consiste en que el país receptor no puede por ninguna manera devolver a la persona, ni al país del que viene huyendo, ni a un tercer país en el que igual ponga su vida en peligro. El principio de no devolución está contenido en la Convención de 1951 y en el Protocolo de 1967. Más adelante, y cada vez que el ACNUR pueda hacer alguna reunión con los países que mantienen refugiados, se van ampliando un poco estos derechos. El último documento es una resolución de abril del 2019 en el que se plantea que siendo el principio de no devolución la piedra angular del derecho de los refugiados y siendo un principio que es acogido por todos los países pese a que no hayan suscrito los instrumentos, pasa a considerarse parte del derecho internacional consuetudinario, de manera que así hayan países que no estén dentro de estos instrumentos, convención y protocolo, deben asumirlo y en el caso de que lleguen personas buscando protección, no deben devolverlas al país, pues estarían poniendo en riesgo sus vidas. En cuanto al contenido de la función pública en el ordenamiento jurídico venezolano. En primer lugar, hay que señalar que la función pública es esa relación que existe entre Estado y las personas, los particulares, los sujetos de derecho que se dedican a cumplir
con las actividades o las funciones inherentes al Estado que buscan satisfacer el interés general, el interés público. Reviste tal importancia la función pública que la Constitución contiene un capítulo dedicado al poder público y en él una serie de disposiciones que regulan a la función pública. Como son funciones inherentes al Estado y que buscan satisfacer el interés general, hay un régimen especial de responsabilidades que se aplica a estas personas que cumplen lo que es la función pública. Pero antes de hablar un poco de la responsabilidad, es necesario mencionar que la responsabilidad especial aplica para las personas que se consideran funcionarios. Esta distinción o esta discusión que se ha llevado en la doctrina por varios años se centra en el régimen que regula la relación Estado particular. En este caso se podrá considerar funcionario público cuando esté regulado por una ley de derecho público. En el caso particular de Venezuela, cuando estén regulados por la ley del Estatuto de la Función Pública. Y no será considerado funcionario, sino denominado empleado o agente, como comúnmente se dice, cuando la relación esté regulada por una ley de derecho privado. En uno de los casos comunes es, por ejemplo, el de los trabajadores de servicio o el personal obrero de algún órgano de la administración pública cuya legislación o la legislación que regula los derechos y los deberes que estos tienen es la legislación ordinaria laboral, la Ley Orgánica del Trabajo. En este sentido, cuando se determina quiénes son funcionarios y quiénes son empleados, se aplica el régimen especial de responsabilidad que para los funcionarios contempla la ley del Estatuto de la Función Pública. En este sentido, según plantea el artículo 79 de la misma, los funcionarios podrán responder por sus actos civil, administrativo o penalmente según sea el caso. Ahora bien, a efectos de determinar la responsabilidad, hay que considerar que en el año 2017 fue promulgado un decreto, el decreto 2654, que contiene las normas básicas de actuación de los servidores públicos en materia de derechos humanos. Es importante, por el tema del refugio, señalar que en este decreto se plantea de igual manera el cúmulo de responsabilidades civil, penal y administrativa, pero se hace el señalamiento de que a efectos de este decreto y a efectos de cualquier violación de derechos humanos no se tomará en cuenta la distinción funcionario o empleado al punto de determinar la responsabilidad, de manera que cuando sean violaciones a los derechos humanos, cualquier persona que trabaje para la administración sea considerado por las otras legislaciones como empleado o funcionario, a efectos de este decreto va a ser servidor y tendrá de igual manera que responder por los actos que dañen a un particular. Visto este cúmulo de responsabilidades, corresponde ahora analizar específicamente la responsabilidad civil en el ejercicio de la función pública. A saber, la norma general que regula o que plantea la responsabilidad civil es el artículo 1185 del Código Civil, cuando expone que quien con intención, por negligencia o por impericia cometa un daño a otro tiene la obligación de repararlo. En este sentido, la doctrina nacional elabora o enumera 4 elementos que deben concurrir para que se configure la responsabilidad civil. A saber, son 4. Debe existir un incumplimiento de alguna situación prevista por la ley. Ese incumplimiento debe ser culposo, es decir, atribuible a una persona por cualquiera de las especies de la culpa. Debe causar un daño, es decir, debe perpetrar la esfera jurídica de la persona. Y finalmente tiene que existir una relación de causalidad entre este daño infringido y entre este incumplimiento culposo, que sería en este caso atribuible a un sujeto que esté en ejercicio de la función pública. De esta manera, en cada situación debe observarse si el funcionario está plenamente en ejercicio de la función pública o no, para determinar si habrá responsabilidad personal o si la misma será del Estado. Pero en cualquiera de estos casos, lo importante es saber que el ejercicio de la función pública también acarrea responsabilidad civil y que siempre que se cumplan estos 4 elementos y que sea atribuible al sujeto, deberá responder civilmente
a la persona que se vea afectada por su incumplimiento. Finalmente, y posterior a esta revisión documental, descriptiva y monográfica, es importante señalar ciertos aspectos. El derecho al refugio es un derecho humano, pese a que no lo consagra expresamente la Declaración Universal. Ya se ha visto que hay otra serie de instrumentos que lo consagran. De igual manera, a efectos de la terminología, lo más común es encontrar la referencia a los refugiados más no al refugio, porque se toma en cuenta el aspecto subjetivo. Asimismo, el principio de no devolución se configura como la piedra angular del derecho al refugio, pues obliga a los estados receptores de refugiados a no devolver por ninguna circunstancia a estas personas a los países de origen o a un tercer país en el que nuevamente se pueda ver en peligro su vida y la dignidad humana. En cuanto al ejercicio de la función pública, es una relación especial que existe entre el Estado y las personas que se dedican a cumplir labores del mismo. En el caso venezolano hay un régimen especial de responsabilidades, pues nada más está en juego el servir y el interés general. A efectos de la aplicación de este régimen de responsabilidad se hace la distinción entre funcionario y empleado. Sin embargo, ya se ha visto que, como se mencionó, en virtud de un nuevo decreto que consagra las normas básicas de actuación de los funcionarios en materia de derechos humanos, no se toma en cuenta esta distinción. De manera que, en cuanto a la responsabilidad civil que tiene el funcionario, por la violación del principio de no devolución, siendo este principio una norma establecida, siendo el derecho al refugio un derecho humano, cualquier tipo de funcionario en virtud de este decreto que viole este principio podrá tener la responsabilidad civil según el ordenamiento jurídico venezolano. Gracias.